Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jamie Swaggart, junto a John Rosenstern, el doctor David Watts y el doctor Don Paul Gray, y Josh Rosenstern junto a Dave Smith. Les damos la bienvenida. Qué bueno que nos acompañen hoy. Ustedes son la razón por la cual estamos aquí, así que gracias por ser parte de la audiencia en todo el mundo. Dave, por favor, lee la última frase del versículo 7. Gracia Que viene mediante la cruz. y paz Paz santificadora. tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Presenta la Trinidad con el Espíritu Santo que inspira estas palabras para que sean escritas. Quiero su atención que vaya a la palabra paz. Cuando una persona entrega su corazón a Cristo, ellos viven en ese momento esa paz justificadora, inmediatamente. Eso viene inmediatamente. Es una paz que Jesús dijo sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Entonces, una vez la persona empieza a vivir para Dios, el Señor quiere darnos a nosotros una paz santificadora. Tenemos esa paz justificadora y santificadora. Entonces, hay muchos cristianos que viven una vida con un espíritu afectado por muchos propósitos y razones, y no tienen la paz de Dios en sus mentes, en su corazón, como debería de ser. Ningún cristiano debe de ser afectado por, ¿cómo lo puedo decir? Por la depresión. Eso es lo que quiero decir, por la depresión. Ningún cristiano debe de ser afectado de esa manera y muchos lo son. Y esto no es un ataque o no estoy tratando de ser crítico. No estoy diciendo que nunca hay nada que pueda provocarse, que puede causar que un cristiano pues tenga depresión. Pero en el sentido de la palabra sí se puede decir, pero el Hijo de Dios debe de tener alegría en su corazón. Y nosotros somos afectados por consecuencias negativas, claro que sí. Nosotros somos afectados, el cristiano tiene sentimientos como todo el mundo, ¿no? Eso lo podemos entender. Pero muchas veces somos afectados por ninguna razón, por cualquier razón. Y la depresión afecta a muchos cristianos. Y yo no creo que debe de ser así. No creo que debe de ser así, porque cada cristiano debe de tener una paz santificadora. Y, y esto es algo que Jesús pagó un precio muy alto por ello en la cruz del Calvario, para que usted no sea llevado a la desesperación, para que usted crea a Dios, para que usted crea a Dios y sepa que Dios no va a permitir que cosas sucedan en su vida que son dañinas. Ahora, Él nos prueba, entienda eso, claro que sí. Nosotros somos probados, pero en lo que tiene que ver con la depresión que lleva al cristiano a la distracción, no debe de ser, y no quiero ser crítico de todos aquellos que han sufrido este tipo de situación. Yo estuve hablando el día de hoy con Robin Hurd, quien ustedes conocen. Y Robin está a cargo de la música acá, hace un excelente trabajo realmente. Él ama a Dios y ha sido salvo y lleno del Espíritu durante muchos años. Y él, no recuerdo cuál es el tipo o la embarcación en la que él estuvo. Él estuvo en el servicio durante varios años. Sucede que, bueno, hubo una gran explosión en aquella embarcación y esa situación mató a 40 y tantos hombres. Y una situación muy triste. Casi cada hombre en ese lugar, él los había entrenado. Y el día antes de que sucediese eso, él había estado en ese propio lugar que explotó. Y él entrenó a aquellos hombres que murieron. Y él dijo que por mucho tiempo él no sabía lo que era, pero él veía sus rostros.
y era algo que realmente le causaba problemas. Claro. Y eso se puede entender, ¿no? Nosotros no somos robots, somos seres humanos. Pero él tuvo un problema con esa situación. Y cuando él vino aquí inicialmente a este ministerio, yo estuve hablando con él un día y le dije, Robin, tal vez sea que lo que viviste, estos eran hombres que conocías. Y él me decía, yo veo sus rostros todos los días. 40 y tantos hombres que instantáneamente se fueron a Mira la nada más. eternidad. Y el día anterior él estuvo allí, en ese propio Sí, lugar, en medio de ellos. Y yo le dije, Robin, el Señor te cuidó a ti y yo creo que para sí, lo que estás exactamente. haciendo ahora mismo te guardó. Él hace un Sí, excelente trabajo, claro. De todas maneras, sucede que hay cosas que suceden que nosotros tenemos tristeza, claro, pero no sí, debemos señor. de ser atormentados. Y yo temo que hay demasiada depresión que sucede en la vida y el corazón de demasiados cristianos. Y eso los lleva a la Correcto. distracción, a problemas, problemas que no deben de ser, que no deben de ser. ¿Están de acuerdo con eso ustedes? Permítame leer varios versículos. Este es el testimonio de Pablo. Sí, Pablo pasó bastantes cosas. Podemos ver, él lista los golpes en la prisión y la gente que le daba la espalda. Pero según de Corintios capítulo 4, versículo 8, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, desesperación, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Qué eso testimonio? es. Que él Ujú. permitió que Dios obrara en su vida. No era como que si él era alguien que no había experimentado ese tipo de cosas, pero aquí tenemos un hombre que había pasado tantas cosas para el testimonio del Señor. Y Sí. sin embargo, este es su testimonio. En un capítulo, él entra en gran detalle realmente. Él fue a la prisión tantas veces, golpeado tantas veces, y estaba yo leyendo recientemente que él vivió realmente, si hubiese vivido una golpiza más como la que había vivido, no hubiese podido caminar. Él hubiese estado lisiado el resto de su vida. Y pocos hombres han vivido lo que este hombre vivió para traernos el Evangelio. Según de Corintios Antes capítulo de, 11 dice, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido náufrago. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligros. Y describe las situaciones peligrosas que él pasó. Pero la paz santificadora llega a la vida de cada persona que proclama el nombre de así Cristo. es. Y yo temo que frecuentemente no lo hacemos, no aprovechamos esto, porque hay una paz allí que sobrepasa todo entendimiento. De lo que usted está hablando en este momento, probablemente es más aplicable a más gente que está viendo de lo que nosotros sabemos sentados aquí, porque tiene toda la razón. Eso es algo con lo que los cristianos están tratando mucho. De hecho, la sociedad en general, cuando hablamos de depresión, ansiedad y cosas de esta naturaleza, hay mucha gente que anda viviendo medicada para tratar con estas mismas cosas, tratan con muchas situaciones, así que estos no son 4 o 5 de los que estamos hablando, son muchas personas. Con respecto al cristiano, tenemos que entender primeramente que no luchamos contra carne y sangre, sino que es una situación espiritual que estamos viendo y al estar entrando a este llamado o al ser salvos, de hecho estamos en una batalla. Peleamos la buena batalla de fe, pero cada potestad en el infierno está tratando de atacar a la iglesia del Dios viviente para destruir, dañar y tratar de crear destrucción. Y mientras más Dios lo use a uno, más oposición uno va a enfrentar. Así Pero es. con eso, entonces, bueno, a lo que quiero llegar es que para el creyente que sigue adelante en las cosas de Dios, la paz esta no está hablando de que, bueno, Satanás me va a dejar en paz y jamás va a haber otro problema.
De hecho, es lo opuesto. Vamos a ver que Satanás va a venir a atacar al creyente bastante y por eso es que estoy hablando de esto. Hay una diferencia entre lo que los cristianos experimentan, muchos que sienten, y todos sabemos cómo se siente esto. Hay momentos en los que parece como que hay un muro de cemento delante de uno hablando espiritualmente y uno está haciendo todo lo posible para poder avanzar, pero uno está recibiendo resistencia, uno tiene oposición. Esa no es depresión, ni tampoco es opresión. Simplemente es el avance de uno y eso nos sucede a todos en ocasiones. Eso es lo que muchos creyentes están experimentando, la oposición que llega del enemigo. Pero, desafortunadamente, hay muchos que están lidiando con una opresión espiritual. ¿Y por qué no utilizamos esta analogía si lo pensamos bien? Si uno toma algo pesado, algo fuerte, y uno lo pone en una superficie que puede hundirse un poco, después de cierto tiempo, si ese peso permanece, podremos ver cómo esa opresión causa una depresión, literalmente una depresión en la superficie. Y lo voy a decir de esta manera, hay muchos cristianos, creo yo, que están caminando por ahí, que si uno pudiera verlos espiritualmente, ellos están caminando y moviéndose hacia adelante, pero están encorvados porque en su peso hay una opresión que ha llegado y eso es por los poderes de las tinieblas que están pesando. Pero gracias a Dios que Jesucristo puede levantar esa carga fuerte. Definitivamente que Él puede. Muchos cristianos son plagados con el temor. Eso también entra en todo esto. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Leí en una revista ya hace un tiempo atrás, y tengo que mencionar esto después de la pausa porque solamente voy a poder decir 3 palabras y el tiempo se terminó. Ya volvemos, así que por favor no se vayan. Estamos de vuelta. Estaba yo mencionando antes de la pausa la cantidad de cristianos que son plagados con el temor. Y estaba yo leyendo tiempo atrás en una revista, no sé cuál era el artículo, no sé de qué se trata, pero recuerdo lo siguiente. El escritor era un doctor en medicina y, y realmente era un científico. Y él dijo, nosotros no lo podemos comprobar porque realmente no es algo físico, pero él dijo, luego de mis años de práctica de medicina, él dijo, muchos de nosotros creemos que ciertos tipos de cánceres son causados por el temor. Sí. Ahora, él no era un creyente, Sí. este hombre. ¿Cómo él llegó a esa conclusión? No lo sé. Es porque, honestamente, un doctor, y dependiendo en qué área de la medicina nos estemos enfocando, pero una persona que constantemente se esté preocupando y esté siendo conducida por el temor y esté paranoica hasta cierto punto, uno inmediatamente puede ver los efectos en el cuerpo. Y no se trata de una área aislada. Uno lo puede ver en la mente, en los órganos, en los sistemas, en toda la salud y disposición de la persona. Bien, Lo pero puede ver, no es algo físico. pero tiene resultados Sí, físicos, así es. ¿sí? Es algo Y espiritual, pero tiene resultados físicos. Estás en lo cierto. absolutamente. Claro que Y sí. no hay una verdadera razón. La palabra de Dios, si recuerdo yo correctamente, menciona el temor. Me parece que alguien dijo 300 veces. 365 veces en la Sí. palabra de Dios. Y realmente un hijo de Dios tiene ayuda sin paralelos Así es. que está disponible a nosotros para vivir para Dios si aprovechamos eso. Sí, Realmente, y mencionaste de, ¿cómo se llama? En la previa programación, sobre los cristianos que tienen problemas de esa naturaleza, la depresión. correcto. Yo creo que muchas veces, si le hacemos la pregunta a estos cristianos un poco, ellos tienen muy poca, una vida de oración muy, muy pobre, muy poco estudio de la palabra de Dios. Y un cristiano no puede sobrevivir sin una vida de oración. Sí, No ahora así puede. es. No puede vivir sin el estudio de la palabra de Dios. Eso tiene que ser rutinario en nuestras vidas y corazones.
Yo creo que eso removería mucha depresión de nuestras vidas. Sí, así Sí, es. Puedo leerlo en las escrituras. absolutamente. Dice en Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así Eso que es esa es la paz santificación. santificadora, sí. La paz que, bueno, Pablo, en cuanto a lo que he leído, preparándome para este estudio bíblico, es que gracia era un saludo muy común en Grecia y paz era un saludo judío muy común. Y al decir gracia y paz, está reconociendo que estas dos cosas, esto no es por la invención o los deseos del hombre, sino que la paz y gracia vienen del Señor y está dejándole en claro ambos al judío y al gentil que esta paz que usted mencionó, la paz que sobrepasa todo entendimiento, es algo que muchos van a tener que llegar a entender y comprender porque como Josh ha dicho y otros han dicho también que hay demasiada gente aún en la iglesia que depende demasiado en el medicamento y yo no estoy en contra del medicamento cuando la gente lo necesita, pero el medicamento por cosas que cada vez que tenemos un problema o una situación tenemos que, como usted dijo, estar de rodillas orando ante Dios, entendiendo la gracia y la paz que solamente viene de Él y a través de Él. Sí. Hay un versículo, 1 Juan 4:4. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Yo lo comparo a una llanta. Tenemos llantas en bicicletas, carros, etcétera. Y especialmente aquí en Luisiana tenemos bastantes hoyos en las carreteras. Pero si una llanta es inflada correctamente, puede pasar por muchas cosas. Pero si no está inflada correctamente, aún el manejar normal puede sobrecalentar y Así destruir esa es. llanta. Yo comparo el aire que está en la llanta al Espíritu Santo. Y mientras permitimos que el Espíritu Santo nos llene, por decirlo así, podemos soportar todo tipo de cosas sin causar daños. Y yo pienso que eso es parte de lo que la Escritura está diciendo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si hay más presión empujando hacia afuera contra el que está empujando de afuera, vamos a soportarlo y vamos a vencer. Bueno, el vivir la vida cristiana, esto no es una vida sin Oh, problemas. no. No es así, punto. Yo creo que muchas veces, y lo sé, ¿no? Los cristianos sienten cosas, aún aquellas cosas que son dañinas, más que la gente del mundo que no conocen al Señor, por las razones, pues, obvias, ¿no? Pero si el Señor permite que algo suceda en nuestras vidas, y es fácil decir esto, pero si tienen que vivirlo es algo completamente distinto. Pero Él permite que nosotros vivamos esas cosas. Eso es para fortalecernos. Sí. Siempre es para nuestro bien. Para mostrarnos dónde estamos o cuál es la situación en nuestras vidas. Y hay demasiados cristianos, bueno, uno es demasiado, pero hay demasiados cristianos que están afectados con la depresión. Cuando estuve pastoreando en la última iglesia que estuve, prediqué un mensaje de Filipenses y el subencabezado en la Biblia antes de la sección de la Escritura decía la cura para la ansiedad y nombré mi mensaje la cura para la ansiedad y yo puse en las redes sociales, mañana voy a compartir en Filipenses la cura para la ansiedad y una señora se enojó, se irritó, una mujer cristiana porque ella toma medicamento para ansiedad y ella me dijo, estás siendo muy irresponsable, le estás diciendo a la gente que no deben tomar medicamento para la ansiedad. Primeramente le dije yo no dije eso en lo absoluto. Lo que yo dije fue, esto es lo que el apóstol Pablo nos está dando aquí. Lo que John leyó, esta es la cura para la ansiedad. Así que ella me dijo, entonces usted cree que solo por leer la palabra y orar usted puede ser curado de la ansiedad. Yo le dije, sí, Definitivamente. absolutamente, yo creo en eso. Absolutamente, yo no estoy tratando de condenar a nadie, pero yo creo que esa es la cura para la ansiedad. Lo que nosotros leemos en Filipenses, lo que él leyó, eso es lo que es. Y bueno, hay mucha gente que, por ejemplo, un pastor, un amigo mío me dijo una vez, debes ir a la terapia, debes estar en terapia.
Y yo le dije, bueno, ¿por qué voy a ir a terapia? Me dijo, bueno, todo el mundo debe ir a terapia, porque él fue a la terapia. Él dijo, todo el mundo debe ir a la terapia. ¿Usted no cree que necesita terapia? Tal vez la necesita más que yo. Yo le dije, mira, yo no tengo un trauma. He tenido traumas en mi vida. He perdido a seres amados. He sufrido cosas difíciles. Si yo descubriera todo en mi vida, ustedes supieran que yo he tenido tiempos difíciles y problemas, pero no necesito terapia y no necesito estar constantemente en un estado de terapia. Esto se ha convertido más y más popular y todos en la iglesia dicen, bueno, ustedes deben ir a la terapia, deben ir a consejería, deben ver a un psiquiatra. Y yo digo, no, yo no voy a ir a ver a un psiquiatra, no voy a ir a la terapia, no necesito terapia, tengo la palabra de Dios, tengo mi vida de oración, como usted dijo, mi fe está en Cristo y la cruz, y esto no significa que yo no sufra tiempos de melancolía o de dolor. Es cuando me arrodillo y digo, Señor, necesito un toque tuyo el día de hoy. Claro. Y a eso es a lo que yo acudo. Esa es la cura para la ansiedad, no cualquier tipo de medicamento y terapia y todo eso. Yo sé que ese es un gran debate, pero probablemente voy a tener un poco de correos feos si la gente ve este programa, pero yo fui muy fuerte y le dije que no. Yo no voy a ir a la terapia porque yo no Estás en lo necesito correcto. eso, pero eso se ha hecho mucho más popular, lo quieren normalizar y quieren decir, ¿por qué no hacemos eso normal? Porque hay mucha gente que trata con problemas de salud mental y la respuesta a estos problemas están en esta palabra, no en la terapia, no en el medicamento, no en todas estas cosas que la gente se está sobremedicando y depende de más, pero está en la palabra de Dios. El tipo de terapia del que estás hablando, personalmente no creo que ningún cristiano jamás lo necesita. Ahora hay terapia física, ¿no? Que es Correcto, de sí. ayuda y es necesaria en ocasiones. Tal vez yo esté diciendo esto o exagerándolo, pero ¿qué piensan ustedes? Yo no, bueno, mire, si yo tuviera un problema que esté sufriendo en mi vida y yo fuera a la oficina del hermano Smith y me sentara con él y le dijera, mire, esto es lo que está pasando en mi vida, y yo pudiera hablar con él como pastor, como consejero, en confianza, y él me pudiera dar sabiduría de la palabra de Dios y orar conmigo, eso está bien. Pero cuando se basa en, como usted dijo, como lo que hemos presentado Una anteriormente, terapia en esa profesional. psicología profesional y diferentes aspectos, es cuando yo voy a Estamos, retroceder un poco. estamos hablando. Josh mencionó que hay un contenido espiritual en eso. La Sí. psicología no trata con el contenido Sí, no se espiritual puede. de un humano. No se Así es. puede. La única área que trata con lo existencial y transpersonal señala a la gente a lo oculto y la religión oriental. Sí. Eso no le va a ayudar. Bueno, explíqueme lo siguiente. ¿Cómo es que algunos cristianos, psicólogos cristianos, cómo es que ellos sobrepasan todo esto? ¿Qué le dicen a la gente? Tratan de Permítame. mezclar la Biblia con la psicología. Permítame tratar de responder. Tengo un amigo mío que es un psicólogo cristiano en el área de Dallas. Y bueno, él fue pastor unos 30 años, lleno del Espíritu, y él terminó un doctorado en psicología y él practica a tiempo completo ahora. Pero en su caso, él escuchaba a personas cuando presentaban sus problemas y él escuchaba y él dejaba que se desahogaran y que hablaran de lo que ellos querían hablar, pero les daba consejo pastoral. Y si pensaba que lo necesitaban, tal vez los refería a un doctor de medicina. Le voy a pedir que cuente eso en la próxima programación, pues ya se nos terminó el tiempo. Gracias a ustedes por estar con nosotros. No se pierda la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.